Bien, buenas tardes jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy de redes. Vamos a ver un tema muy interesante que se llama, eh, vamos a hablar de las redes de Wi-Fi o wireless. Vamos a dar una explicada. Este tema vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Estoy un poco cansado hoy. Bien, vamos a comenzar la clase. Solo déjenme colocar estas ventanas acá en un lugar donde no me estorben porque estoy aquí con varias ventanas abiertas. Ok, vamos a ver. Perfecto, ahí estamos bien. Bien, comenzamos la clase y vamos a hablar de redes wireless o Wi-Fi. La descripción y optimización es el contenido del segundo parcial de informática de la clase de redes de tercer año. Vamos a hablar de la importancia, ¿qué es una red Wi-Fi o Wi-Fi, como ustedes le quieran llamar? Es una red formada por al menos dos computadoras o dos equipos, pueden ser dos celulares, capaz de comunicarse entre ellos y transferir información, así como compartir algunos recursos. Funciona a través de ondas de radio, es decir, gracias al principio de la transmisión de ondas de radio es como podemos tener conexiones inalámbricas. Uno de los precursores de las conexiones inalámbricas es el señor Nikola Tesla. Gracias a él tenemos este invento que fue perfeccionado por una actriz que más adelante les voy a hablar quién es. ¿Qué significa wireless fidelity? Es decir, Wi-Fi significa wireless fidelity, es decir, fidelidad inalámbrica, es lo que significa la palabra Wi-Fi, ¿verdad? Wireless fidelity, fidelidad inalámbrica. Vamos a vamos a ver por acá. ¿Cuáles son los beneficios del Wi-Fi? Bueno, ahora bien, el hecho de tener una conexión Wi-Fi en nuestro equipo para muchos nos representa muchas ventajas. Una es la conectividad inalámbrica, es decir, no necesitamos cables. La otra es la elección de entre varias señales libres, es decir, podemos tener varios, vamos a ver por acá, tratando de silenciarlos a todos. Ok. ¿Cuáles son los beneficios del Wi-Fi? Les decía, conectividad inalámbrica, cero cables, podemos conectarnos a cualquier red, ¿verdad? Hay una elección de varias señales y podemos conectarnos a cualquier hora y no dependemos de cables. La velocidad con la que trabaja una conexión Wi-Fi es de 22 megabytes por segundo. Esa es la única desventaja que encontramos hasta ahorita, es la velocidad, 22 megabytes por segundo. En cambio, una tarjeta de red normal con la que tradicionalmente se conecta todo mundo utiliza una velocidad de 100 megabytes por segundo. Es decir, estamos bastante alejados. Por eso siempre la conexión inalámbrica va a ser más lenta. También dentro de las mejoras que se le ha hecho a las conexiones Wi-Fi están algunos que trabajan con 54 megabytes por segundo, ¿verdad? Ya hay unas tarjetas que están trabajando con esa velocidad. Tipo de redes Wi-Fi. Bueno, existen dos tipos de redes, están las direccionales y las omnidireccionales. Las primeras direccionales, como su nombre lo indica, son orientadas hacia una sola dirección, los que nos permite enfocar la señal hacia un punto. Aquí en la imagen ven ustedes una antena direccional que sirve sobre todo para cuando se quiere transmitir a distancias y de un punto a punto, es decir, cuando queremos extender la red. Está también las antenas que normalmente son las que vienen con los routers y también las tarjetas inalámbricas,
que son las omnidireccionales. Estas irradian la señal en todas las direcciones, es decir, que funciona como una especie de círculo en la antena y se irradia la señal al entorno, ¿verdad? Eh, la elección pues depende de las necesidades. Por ejemplo, esta antena tiene una debilidad que la señal es muy corta, son aproximadamente 130 metros, que es el alcance que pueda tener. La direccional tiene más profundidad, tiene mayor cobertura porque solo se enfoca hacia un punto. Protocolo y velocidad, dicen. De igual manera que en las redes cableadas, en este tipo de redes también se siguen, dice, estándares, entre ellos el estándar IEE 802.11 y que ya han sido aprobados como el estándar IE 802.11b y el IE 802.11, ambos que trabajan sobre la frecuencia de 2.4 GHz. Para que ustedes me entiendan qué quiere decir estos protocolos y qué quiere decir todas estas cuestiones de lo que estamos hablando, los protocolos, son como unos estándares que reúnen algunos ingenieros y dicen, bueno, vamos a establecer una norma, un lineamiento a seguir y todo lo que se fabrique al entorno de esa norma tiene que ser cumplida bajo las especificaciones que ellos han analizado. Entonces, una de las normas es que todos los dispositivos inalámbricos deben de trabajar en una frecuencia de 2.4 GHz. Es como una frecuencia que está en el aire y es la que envía y recibe la señal a través de una onda de radio y es la que permite que circule el contenido, los datos y la información a través de esa frecuencia. Entonces, todos los dispositivos inalámbricos que utilizan una red Wi-Fi van a utilizar una frecuencia de 2.4 GHz. Velocidades en las que trabajan trabajan entre 11 megabytes por segundo y 54 megabytes por segundo. Normalmente ahorita estamos usando estándares de 22 megabytes por segundo y en algunas tarjetas que suelen ser más caras y más modernas está llegando a 54 megabytes por segundo. Lo que viene en el futuro, se está trabajando ya con el estándar IEE 802.11a a frecuencias de 5 gigahertz. Es decir, se está doblando la información, el tipo de frecuencia, y esto va a permitir que la velocidad sea más rápida y la transmisión de los datos sea más rápida. Encontrando en fase de pruebas el estándar 802.11a, capaz de soportar velocidades de hasta 108 megabytes por segundo. Normalmente les decía que trabajan con 22 megabytes por segundo. Y bajo la misma frecuencia, es decir, van a trabajar en 2.4 GHz y en 5 GHz. Sugerencias de instalación. Este es un buen punto que debemos de tomar en cuenta, porque a veces nos quejamos de que no tenemos una buena conexión, nos quejamos de que no llega a ciertas partes de nuestro entorno. Y esto es debido a estos factores. El router debe situarse, el router es la cajita que nos da el proveedor con una antena del cual le conectamos el cable que viene de exterior, desde la calle, desde un poste, y es el que conectamos. Ese se le llama el router. Debe situarse en la medida que sea posible fuera de toda zona de influencia. El error que cometemos es el que aparece ahí en la foto. Normalmente tenemos el router cerca de un monitor, cerca del CPU o cerca de un televisor. Estos componentes electrónicos tienen transformadores, tienen ondas magnéticas, campos electromagnéticos, y esto interfiere con las ondas de radio que está emitiendo el router. Entonces es aconsejable colocarlo en una altura intermedia, es decir, no tan arriba, sino que en medio, donde no haya barreras y no hayan aparatos como monitores, televisores, CPUs cercanos. De esa manera vamos a tener una mejor instalación
al hacer unas conexiones Wi-Fi. Aquí hay un dato curioso. ¿Quién inventó el Wi-Fi? Bueno, hay una mujer que se llama Hedy Lamarr. Es actriz de televisión, considerada popularmente como una de las actrices más bellas de Hollywood. Fue también inventora e inventó, entre otras cosas, el Wi-Fi. De hecho, en Australia, el Día del Inventor se celebra el 9 de noviembre en Sonor. O sea que las mujeres deben estar contentas porque tenemos también mujeres que logran inventar cosas. Y esta mujer, además de ser actriz, logró desarrollar, inventar, no quiero decir que inventó todo, sino que logró perfeccionar algo que ya existía, un concepto que ya existía, que nos lo dejó Nikola Tesla, pero ella lo perfeccionó y de ahí surgió el Wi-Fi. 9 de noviembre se celebra en Australia el Día del Inventor en honor a Hedy Lamarr, actriz inventora. Bien, bases de operación de Wireless. Como toda red, utiliza infraestructura y protocolos, ¿verdad? El tipo de infraestructura por la cual se caracteriza son que se extiende de una red LAN, es decir, toma la señal de una red LAN y la extiende, y esto facilita la cobertura, ¿verdad? Utiliza un punto de acceso IP, es decir, si no viene desde un router que tenga conexión Wi-Fi, no puede funcionar una red Wi-Fi. Puente entre la LAN y las estaciones inalámbricas. Utiliza un código de identificación CCCDI, es decir, que la información que fluya por la red está cifrada, ¿verdad? A través del lenguaje binario. Todo el tráfico pasa a su través, es decir, pasa entre medio de la red, posibilidad de que una estación se asocie a otra a través del roadmin, es decir, tiene protocolos que pueden intercambiar datos y audio. Desplegando varios se puede cubrir gran área, es decir, esa es la limitación que tenemos con el Wi-Fi, que cubre unos 130 metros al entorno, pero a través de estaciones, a través de extensores, podemos ampliar, podemos usar unos repetidores o unos access points o puntos de acceso, y de esa manera podemos extender una red inalámbrica. Los protocolos y reglas utiliza un tipo ad hoc con las siguientes características: sin controlador central ni AP, formada por las estaciones de trabajo, sin acceso a otras redes, o para acceder a Internet es necesario de estaciones que actúen como un servidor proxy y poseer dos interfaces de red, una de ida y una de llegada. El primer caso es el más extendido y el utilizado generalmente sobre todo en áreas domésticas y pequeñas oficinas. Estamos hablando de las conexiones inalámbricas, en especial de la conexión Wi-Fi. Van a responder las siguientes preguntas: ¿qué es Wi-Fi y qué significa? ¿Cuál es la velocidad de una Wi-Fi o Wi-Fi en comparación con una Ethernet? Cuando hablamos de una Ethernet nos referimos a redes que trabajan con tarjeta de red, ¿verdad? Que utilizan cableado UTP categoría 5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una conexión Wi-Fi? ¿Quién inventó el Wi-Fi? Mencione las normas y protocolos con que trabaja el Wi-Fi. Todas estas respuestas me las van a enviar el lunes, ¿verdad? Al correo, a más tardar 12 del mediodía. No sé si tienen, 12 de la noche, perdón. Si tienen interrogantes, voy a habilitar los micrófonos para que puedan preguntar, y con gusto los escucho. Si no, pues terminamos la clase de hoy de redes correspondiente al segundo parcial y nos escuchamos el otro miércoles a las 11 de la mañana. Estaremos dando la clase de programación. ¿Preguntas, jóvenes? Solo esa tarea no va a dejar. Sí, entiendo que están cansados. Ay, sí, es que ha dejado muchas tareas, profe. Sí, por eso traté de hacer corta esta reunión y traté de no dejarles mucha tarea. No, así está bien. ¿Algo otra duda? No, perfecto, todo claro y todo claro y cheque.
Perfecto. Entonces, hasta el miércoles, jóvenes. Tengan un feliz fin de semana. Va, pues se me cuidan. Ok.